Vaqueros del Oeste en The Walking Dead 146. Lee y sus dos compañeros oyeron disparos y echaron a correr. Maldita sea. ¿De verdad han entrado en nuestro campamento? De repente, un hombre corpulento salió de entre los arbustos y noqueó a Mark, quien estaba más cerca, con su rifle. Antes de que Kenny pudiera reaccionar, lo empujó hacia Lee. En ese momento, tanto Lee como Kenny perdieron el equilibrio y cayeron al suelo. Un joven corrió rápidamente y reconoció sus armas. Al intentar recoger el arma de Lee, la pierna extendida de este lo hizo tropezar. Justo cuando Lee estaba a punto de recuperar su arma, el hombre corpulento le pisó la palma. El hombre corpulento ignoró los gritos de Lee, en cambio, miró al joven, diciendo: ¿Cuándo serás confiable? Ni siquiera puedes coger un arma sin que te engañen. El joven se sacudió el polvo y dijo: Lo siento, definitivamente lo haré mejor la próxima vez. A lo lejos, en un campamento de bandidos, acababan de matar a dos estudiantes y a un profesor. TCH, no llevaban nada encima. ¡Qué pérdida de tiempo! No pasa nada. El jefe acaba de enviar un equipo a robar a otro grupo. Por lo que hemos visto, solo hay unas pocas personas en la posada. Podemos eliminarlos fácilmente. El líder de los bandidos estaba en cuclillas en el suelo procesando la carne de venado que acababa de robar. En ese momento, notaron que una persona se acercaba desde un costado y, al ver que estaba sola, comenzó a burlarse de ella. Oye, guapito, ¿te has perdido? Vamos a perdernos mientras estamos de buen humor. Mira las heridas en su cara. ¿Eran de cuando se peleó con una mujer y ella lo arañó con las uñas? ¿Eres un payaso de circo? ¿Qué intentas hacer con ese ridículo traje de vaquero? El hombre no estaba enojado. Les preguntó con calma. ¿Robaron el ciervo que cacé? El venado a sus pies me resulta familiar. Se parece al mío. El líder de los bandidos empresariales con la cabeza con impaciencia al oír esto. Le clavó la daga que usaba para procesar venado en la mano, luego sacó una pistola de su cintura y le apuntó. ¿Y qué si es tuyo? ¿Y qué si no lo es? En la naturaleza, quien lo agarró primero, se lo queda. Si de verdad eres capaz, ven y arrebátame el ciervo. Si no, ven y hazme una reverencia 3 veces, y luego consideraré seriamente si dejarte o no un cadáver entero. El líder de los bandidos, al ver la firmeza del otro, se sintió completamente ignorado y menospreciado. ¿Te crees tan duro, eh? Antes de matarte, te permitiré decir tu nombre. Antes de que pudiera terminar de hablar, el hombre sacó su revólver de la cintura y disparó. En un instante, los bandidos que se burlaban de él recibieron un disparo en la cabeza y cayeron al suelo. Sin embargo, el líder de los bandidos había recibido un disparo en el pecho y aún respiraba. Observó con impotencia cómo el hombre caminaba lentamente hacia él y volvía a colocarse el revólver en la cintura. El hombre extrajo la daga del venado y la clavó en la cuenca del ojo del líder de los bandidos. Ya nadie lo molestaba, y aunque el venado fuera originalmente suyo, ahora lo era. Un joven salió corriendo del bosque y corrió junto al hombre. Papá, qué genial eres. Cuando te preguntaron tu nombre, simplemente los ignoraste. El hombre se quedó atónito un momento, luego se giró para mirar el cadáver del líder de los bandidos. Les estaba apuntando a la cabeza hace un momento, no les estaba prestando atención. ¿Qué preguntas me hicieron? Entonces el hombre se levantó y se guardó el sombrero de vaquero en la mano. Me llamo John Marston. Tengo una buena esposa y un buen hijo. Siempre soy honesto, pero no suelo ser una buena persona. Para entonces, Jack ya había tomado las armas de los bandidos, pero seguía muy emocionado. Deberíamos ir a ver el campamento de los bandidos. Quizás haya más armas y comida allí. Robaron las armas y la comida para guardarlas para nosotros. John le dio una palmadita a su hijo en la cabeza, silbó y un caballo galopó hacia él. Ven, te lo llevo. Jack suspiró. Papá, ya no soy un niño. Tengo una puntería excelente y un coraje intrépido. Ahora puedo valerme por mí mismo. ¿Y no te lo dije antes? Maté a Ross y te vendé. John irritante. Sí, lo dijiste, pero para mí sigues siendo un niño, aunque tengas 19 años. Jack silbó y llamó a su caballo. No sé por qué viajé hasta aquí. No sé por qué tengo 19 años aquí. Aunque he pasado por muchas pruebas de vida o muerte, al final morí de viejo. John espoleó a su caballo y dijo: ¿No es maravilloso ser joven? Me siento mejor que nunca. Si volviera a cuando Ross estaba a punto de matarme, podría matar al menos a unos cuantos más antes de morir. Jack alcanzó al caballo de John. Los números eran muy diferentes en aquel entonces. Si pudiera ayudar, tal vez ambos podríamos sobrevivir. John negó con la cabeza.
La diferencia numérica era demasiado grande en aquel entonces. Simplemente no podíamos competir con ellos. Pero me alegra de que tú y tu madre sobrevivieran. En ese momento, dentro del campamento del hotel, Clementine salió de su habitación y vio al villano de su sueño. Estaba tan asustada que se escondió de nuevo. Cuando Mika vio que había una niña dentro, sonriendo con picardía y caminó hacia la otra habitación. Cuando la tía Susan vio esto, jaló a Mika hacia atrás y le dio un puñetazo en la cara, diciendo: Mika, sal del camino y no asustes a esa niña. Mika se frotó la mejilla. No acepto este tipo de coqueteo. ¿Cómo puedes ser tan violento como ellos? Susan miró a Mika con fiereza. Ojalá pudiera matarte ahora mismo. ¿Has olvidado que cualquiera de nosotros podría darte una paliza? ¿Has olvidado que John te acaba de dar una lección? Mika irritante. John me ha estado dando palizas a diario durante los últimos meses. En serio, ya conozco su estilo de lucha y me siento más fuerte que antes. ¿Alguien quiere poner una prueba de mi resistencia? A ver cuánto aguanto contra ti. Charles abofeteó a Mika, haciendo tambalearse. Cállate. Si no estuviéramos en un entorno nuevo, te habríamos matado hace mucho tiempo. Dutch no podría habernos detenido. Dutch se frotó la nariz con los dedos, como si le doliera la cabeza. Admito que antes era culpa mía. No pasa nada si no me reconoces como tu líder. Después de todo, él empezó a promover la democracia, ¿no? Aunque a algunos de ellos no les gusta el holandés, si el holandés regresara, inconscientemente lo considerarían nuevamente su líder. Mika también se calló, porque sabía que todos lo odiaban a él, el traidor, más que a Dutch. Si no se hubiera arrodillado y le hubiera rogado a Dutch que impidiera que John lo matara, ahora podría ser uno de esos caminantes. Había una cabaña de madera desarmada en el bosque, prácticamente vacía por dentro. Además, las paredes y el techo estaban llenos de agujeros, y cuando el viento soplaba por ellos, emitía un sonido como un gemido fantasmal. El sonido penetrante atrajo a los caminantes cercanos, quienes lentamente se dirigieron hacia la cabaña. El sonido se parecía a la campana de la hora de comer. Al final, un grupo de caminantes rodeó la casa de madera. Empezaron a golpear las paredes y las puertas. La puerta de madera estaba cerrada con pestillo por dentro, impidiendo que los caminantes entraran por el momento, pero el sonido de sus golpes era escalofriante. Había un colchón en la cabina, que era el único mueble que había en la cabina, y John estaba acostado en el colchón en ese momento. Los sonidos del exterior sonaban exactamente igual que cuando estábamos reparando la cerca en Beecher Switch antes. Era familiar y ruidoso al mismo tiempo. John seguía dormido con los ojos cerrados. Se dio la vuelta, se rascó el muslo y gritó desde afuera: Abigail, tú y Jack descansen un rato y llaman a mi tío para que arregle la cerca. Si no se mueve, probablemente se enredará en telarañas, y entonces las arañas se darán un festín sin fin. De repente, John se dio cuenta de que algo andaba mal. Se incorporó bruscamente y miró a su alrededor. Se encontró durmiendo en una caja de cerillas hechas en pedazos. Se palmeó rápidamente el cuerpo y descubrió que estaba muy fuerte y que no tenía agujeros de bala como briquetas de panel. Se sintió completamente renovado. ¿Y su rostro? John se acarició la cara lentamente, notando que las cicatrices seguían allí. Bueno, parece que mi apariencia distintiva me acompañará el resto de mi vida. Si hubiera sabido que esto pasaría, habría cavado un hoyo en los ventisqueros de la montaña y me habría metido dentro. Quizás podría haberme deslizado como una lombriz. No, las lombrices no sobreviven en la nieve. John se levantó y miró alrededor de la habitación. Los gritos fantasmales seguían y los golpes en la puerta continuaban. Maldita mar, ¿dónde estoy? ¿Es esto el cielo? No, probablemente no iré al cielo. Si esto es el infierno, entonces está demasiado ruinoso y es tan ruidoso que no me deja dormir bien. John se acercó a la destartalada puerta de madera, agarró su revólver de vaquero con su mano derecha y luego, mirando la puerta temblorosa, extendiendo la mano y la golpeada con su mano izquierda. Oye, chico, te aconsejo que pares ahora mismo. ¿Sabes que esto altera el orden público? Los detectives de Pinkerton deben arrestar a gente como tú primero. Las acciones de John entusiasmaron aún más a los caminantes afuera, e incluso comenzaron a golpear la puerta más rápido. John miró por la rendija de la puerta, tratando de ver quién estaba afuera. Entonces Juan vio una serie de rostros horrorosos, con ojos apagados y sin vida y con sus fauces abiertas rugiendo mientras intentaban entrar en la casa, destrozar a Juan y devorarlo. John observó todo esto con calma y luego retrocedió lentamente, dejando escapar un suspiro de impotencia. ¿Por qué hay zombies otra vez?
¿Aún no se ha disipado la maldición de la máscara? Pero, por suerte, no soy un zombie. Todavía tengo las características de una persona viva. Por ejemplo, ahora mismo tengo un poco de hambre. John descorrió el cerrojo de la puerta, y entonces los zombies de afuera entraron en tropel, corriendo hacia la cabaña. Al ver a los zombies tambaleándose y moviéndose lentamente frente a él, John se rascó la cabeza. ¿Cómo es que incluso los zombies se han degenerado? Recuerdo que podía correr, ¿verdad? ¿Se ha debilitado el poder de la máscara? A John no le dio mucha importancia porque no se le ocurriría nada más, así que empezó a matar. Juan primero revisó sus balas. Su revólver estaba lleno y también tenía una bolsa de balas en su cuerpo, que también estaba llena de balas de pistola. Parece que esta es una recompensa para los jugadores que regresan de los primeros días del juego. John llevaba un cuchillo de caza colgado de la cadera izquierda. Pensó por un momento que, si no había dónde comprar balas cerca, no podía tirarlas como si fueran agua. Sería mejor usar un cuchillo. Entonces, rápidamente sacó su cuchillo de caza de su cintura y rápidamente cortó la cabeza del caminante. El caminante se quedó en silencio al instante, y el cuchillo de caza de John se le alojó en la cabeza. Al sacarlo, el caminante se desplomó al suelo. Siento que están más débiles que antes. No me importa si son zombies o no. Si se interponen en mi camino, los mataré. Sin embargo, los caminantes no escucharon a John en absoluto y continuaron avanzando lentamente hacia él. John despachó rápidamente al zombie que tenía a su lado con un rápido golpe de cuchillo. Parece que tendré que buscar la máscara otra vez, pero ni siquiera sé dónde está. Ni siquiera sé dónde estoy. No puedes hablar, así que no puedo preguntarte nada. Tras matar a todos los caminantes que habían entrado, John salió de la cabaña. Al observar el entorno desconocido, su mente, ya vacía, quedó completamente en blanco y dejó de intentar pensar. O podríamos ir a buscar a ese saqueador de tumbas, Seth. Podría estar bailando con algún zombie ahora mismo. En ese momento, oyó un disparo cerca. Decidió ir a ver si la gente de allí podía decirle dónde estaba. Había una roca enorme donde se había disparado, y una mujer estaba de pie sobre ella. Debajo de ella, un joven se ocupaba rápidamente de los zombies. Su puntería era soberbia. Cada bala mataba a un zombie. Después de matar al último caminante, el joven miró a la mujer y le dijo: Mamá, puedes bajar ahora. Todos los monstruos están muertos. Abigail se palmeó el pecho y lentamente bajó de la roca, mientras Jack se acercaba para ayudarla a subir. Después de que Abigail se bajó, revisó cuidadosamente a Jack en busca de heridas. Hijo mío, ¿estás herido? Dios mío, esos monstruos eran aterradores. No sé qué le pasa a este mundo. Jack miró el cadáver en el suelo con el rostro lleno de dudas. No sé qué son. Parecen humanos, pero son extremadamente aterradores. Le disparé en la pierna, pero no pareció sentir nada y siguió caminando hacia mí. Luego le disparé en el corazón, pero aún así no murió y aún podía caminar. Finalmente, le disparé en la cabeza y eso lo mató. Parece que la cabeza es el punto débil de estos monstruos. En ese momento, oyeron una salvación de aplausos. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué buena observación! Descubriste sus características y debilidades con solo 3 balas. Pero, Abigail, ¿quién es este tipo? ¿Es tu nuevo esposo? Por cierto, este joven que elegiste se parece mucho a John, solo que no tiene las cicatrices en la cara. ¿Acaso porque John murió lo buscas para sanar tu corazón herido? Mika emergió de detrás de un árbol y con un comentario sarcástico. Ahora lucía exactamente igual que durante la atraco a Blackwater, pero su actitud irritante seguía intacta. Jack se acercó enojado a Mika. Mika, tú mataste a Arthur y yo lo vengaré. Mika se quedó atónito. ¿Qué? No lo maté yo. Lo mató la tuberculosis. Este tipo con pulmón negro no iba a vivir mucho de todas formas, así que no me echas la culpa de todo, ¿de acuerdo? ¿No serás una versión más joven de John? Después de transmigrar, te rejuveneciste más que antes. Jack miró a Mika frente a él y le dio un puñetazo en la cara. Mika se tambaleó unos pasos ante el repentino golpe. Oye, ¿empezaste a pelear enseguida? Di en el clavo. ¿Y no te bastó con matarme una vez? Los dos comenzaron a pelear. Después de que Mika bloqueó el puñetazo de Jack, Mika le dio un puñetazo en la cara, respondió con otro puñetazo, lo agarró del hombro y le asestó 2 fuertes puñetazos en el estómago, seguidos de un puñetazo en la cara, derribándolo al suelo. Mika miró a Jack. John, parece que te has vuelto más joven y débil. Querías vengar a Arthur, ¿verdad? Bueno, yo también quiero vengarme.
Justo cuando Mika estaba a punto de continuar con sus burlas, John lo abordó por detrás, lo agarró por los hombros y lo volteó. Mika se quedó atónito al ver a John frente a él. Oye, eso no es justo. ¿Por qué hay dos Johns? ¿Son para mis pistolas dobles? John agarró a Mika por el cuello con una mano y con la otra le dio varios puñetazos en la cara. Se supone que esto es para desahogar mi ira. Si Ross estuviera aquí y me dejara golpearlo, sería aún mejor. Jack miró a John, que tenía delante, sintiéndose increíblemente sorprendido y encantado. Abigail también se acercó a John. John, ¿de verdad eres tú? Mika interrumpió. Creo que este es el verdadero John. Los golpes de este tipo son incluso más fuertes que el anterior. John soltó a Mika, se levantó y abrazó a Abigail. Justo cuando Mika yacía en el suelo, recuperando el aliento, Jack lo levantó y lo estrelló con fuerza contra una roca. Jack le dio varios puñetazos seguidos a Mika en la cara. Tras recibir cariñosamente caricias de Musky su hijo, Mika sintió un dolor intenso en la cara y un mareo incontrolable. Tras recibir otro puñetazo, Mika golpeó el codo izquierdo de Jack, que le apretaba el cuello, dejándole momentáneamente sin fuerza la mano izquierda. Luego, Mika le asestó un gancho en la barbilla, obligándolo a tambalearse hacia atrás mientras veía a Mika escupir al suelo. Mika se frotó la mejilla. ¿Ya basta? Podemos parar ya. La mirada de John se agudizó a sacar una pistola y apuntarle a Mika. Así es hora de terminar con esto. Voy a matarte una vez más. Mika levantó las manos de inmediato. Vaya, vaquero, no te apresures. Claramente tuve la oportunidad de sacar mi arma y matarlos, pero no lo hice. Después de todo, todos terminamos aquí inexplicablemente, así que deberíamos cuidarnos unos a otros. John soltó a Abigail, caminó lentamente hacia Mika y tomó sus dos pistolas. Aunque estemos con los caminantes, no te llevaremos con nosotros. Mika miró el cadáver en el suelo. ¿Lo llamas caminante? ¡Qué buen nombre! Parece que tu cerebro se ha vuelto más agudo que antes. Arthur le había dicho previamente a John. Eres la primera persona a la que un lobo le comió la mitad del cerebro y aún así eres más inteligente que antes. Si el lobo se comiera todo tu cerebro, serías un gran genio. John negó con la cabeza. No, eso me dijeron otros. Ahora es el momento de terminar con esto. Jack también le apuntó con su arma a Mika. Papá, tienes razón, es hora de terminar con esto. John se volvió hacia Jack y le preguntó. ¿Quién eres? ¿Por qué me llamas papá? Mika ladeó la cabeza. Si me sueltas, no me importará llamarte papá. John le puso la pistola en el frente a Mika. Cállate, cabrón, que llamarías a alguien papá solo para salvarte la vida. Abigail explicó desde un lado. ¿No reconoces a tu hijo? No me digas que no se parece a ti. No he vuelto a mis andadas. Al oír esto, John lo miró más de cerca y se dio cuenta de que realmente se parecía a él. Jack, ha crecido. Ahora eres un vaquero, y estoy muy orgulloso de ti. Abigail se dio una palmada en la frente. Le dije que no viviera más esta vida de peligro, pero no me escuchó. Después de mi muerte, no sé qué hizo. Jack levantó la cabeza con orgullo. Papá, te vengué. Maté a Ross con mis propias manos y con el tiempo me convertí en escritor. Mi obra maestra es por un puñado de dólares, que narra la legendaria vida de nuestros vaqueros. John se rió. Es increíble. Es mi hijo de verdad. Mika miró a Jack y dijo. Tú eres Jack. Solía abrazarte cuando eras pequeño. No puedo creer cuánto tiempo ha pasado. John le dio un puñetazo a Mika en el estómago. Cállate, no es momento de ser amable. En ese momento, otra voz familiar apareció en su oído. Juan, hijo mío, tú también has venido aquí. John giró la cabeza y vio al hombre que una vez demostró su padre. Dutch van der Linde. Al ver a Dutch, John le apuntó de inmediato con su arma. Dutch, tú también has venido. ¿Es este el plan del que hablaste antes de morir, un plan para desafiar tu naturaleza? Mika se quedó atónito. Escuché bien. ¿Antes de morir? John, mataste a Dutch. Jaja, bien hecho. Ese tipo incluso me disparó al final. John y Dutch hablaron al mismo tiempo. Cállate, Mika. Dutch miró a John con sinceridad. John, este no es mi plan. El mundo ha cambiado. Ya no es el mundo que conocemos. Podríamos haber tenido un futuro mejor, pero esa época no nos permitió cambiar. Siempre seremos forajidos. Dutch caminó lentamente hacia John. Pero ahora las cosas son diferentes. Hemos llegado a un nuevo mundo donde podemos crear nuevos negocios. Somos una familia. Ya no necesitamos dinero ni fama, mientras nuestra familia siga aquí.
Así que te ruego que dejes atrás tu odio pasado y regresas a la pandilla. ¿Te parece bien? El rostro de John reflejaba una profunda lucha. No sabía si debía confiar en Dutch, y si esto volvía a ser parte de su plan. Dutch miró al vacilante John frente a él, avanzando y luego miró detrás de Mika antes de levantar lentamente las comisuras de su boca, como si su plan hubiera tenido éxito. John presentía que algo andaba mal, y justo cuando estaba a punto de girar la cabeza, alguien le puso una pistola en la nuca. Curiosamente, Jack y Abigail, a su lado, no reaccionaron en absoluto. John, estas son las palabras que te enseñé holandés, así que puedes confiar en él tanto como confías en mí. John giró la cabeza rápidamente y vio que el hombre que le había apuntado era Oseas. Oseas guardó la pistola, que aún tenía el puesto seguro, y abrió los brazos. De repente, John sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y abrazó a Oseas. Bienvenido de nuevo. Oseas le dio una palmadita a Juan en la espalda. Me alegra que me recibas. Creo que no me arrepentiría ni aunque volviera a morir. John rió entre dientes con facilidad. ¿Has visto a Arthur? Oseas sospechó. Todavía no. Llevo mucho tiempo buscando por el barrio, pero no lo he encontrado. Quizás no esté aquí, o quizás nunca vino. Pobrecito, ¿también está muerto? John ascendió. Así es, todo lo que hicieron los cabrones que están detrás de ti. Mika señaló a John. Oye, ¿aún me odias? Además, hasta los detectives de Pinkerton dicen que soy un buen ciudadano. En ese momento, Charles colocó la daga contra el cuello de Mika. Para la policía, eres un buen ciudadano, un cabrón que traicionó a su banda, pero ahora no pueden ayudarte. Mika se giró para mirar a Charles y de repente se rió. Oye, indio, tú también estás aquí. Me preguntaba si estaban todos aquí. Charles presionó la frente de Mika, haciéndose estrellar contra el tronco del árbol que tenía detrás. Para ti, solo soy un búho, y un búho es experto cazando ratones. Después de que Mika tocó la parte trasera del árbol, se sentó en el suelo y luego corrió al lado de Church. Oye, holandés, me encantó lo que acabas de decir. Tienes razón, tenemos que dejar de lado nuestro odio mutuo y empezar una nueva vida. Ahora soy tu más ferviente seguidor. Ya no quiero el dinero de Blackwater porque ya él siente lo maravilloso que es estar vivo. Mira, John sigue apuntándome con un arma. Será mejor que defiendas tu autoridad. Si te vuelves a encontrar con Arthur, ese chico me matará. Holandés suspendido. John, ojalá pudiéramos volver a ser como antes. ¿Qué es más importante que la familia ahora? Espero que puedas darnos una oportunidad. Te prometo que todo estará bien y podremos empezar de nuevo. Al final, John no mató a Dutch y Mika, pero prometió que si ambos causaban más problemas, no los dejaría salirse con la suya, y Oseas aceptó esto, aunque siempre se puso del lado de John. Así que aprendieron un viaje para encontrar a sus compañeros, y todo parecía guiado por el destino. Casi no tenían ruta, pero se toparon constantemente con otros miembros. Por ejemplo, encontraron una tienda de campaña desde la que se oía a hombres y mujeres haciendo el amor. Todos se miraron desconcertados, pero Mika insistió en ir a investigar. De repente, los sonidos dentro de la tienda cesaron. Dentro se oyó la voz satisfecha de un hombre y la de una mujer acusándolo de no poder continuar. Ahora todos lo escuchaban claramente, así que Mika se paró junto a la tienda y tosió. Señora de grandes pechos, si crees que el chico irlandés no puede satisfacerte, ¿qué tal si me consideras? Sean se sobresaltó. Maldita sea, Mika. ¿Qué haces aquí? ¿Cuánto tiempo llevas escuchando? Karen le dio una palmada a Sean en la cabeza. Date prisa y vístete. No dejes que este tipo se aproveche de nosotros. Afuera de una cabaña de madera, encontraron una pila de cadáveres de zombies, así como varios cadáveres humanos. Estos cadáveres presentaban impactos de bala en el pecho y la cabeza, y parecían haber sido asesinados recientemente. Una voz fuerte surgió del interior de la cabina. He viajado por el mundo y me he hecho un nombre. Soy el guardián del océano, fui oficial de la marina, el hombre al que temen las ballenas, nací en una familia ballenera, el maestro de la cocina, cocino mal, y el tigre de Van der Linde, autoproclamado. Ahora, grita mi nombre con fuerza. John abrió la puerta de una patada. Simón Pearson, deberíamos irnos. Pearson se sobresaltó, al igual que Bill y el reverendo Swanson, que estaban bebiendo. Bill se atragantó con la bebida. Maldita sea, John, ¿estás intentando matarme otra vez? ¿No podrías haber llamado a la puerta? Por fin encontré vino, y por tu culpa, se derramó todo. Swanson soltó un eructo. Oye, holandés, ¿quieres una botella también?
Oseas le quitó la botella a Swanson y se bebió el licor de un trago. Ja, esto no es tan bueno como el whisky. ¿Mataste a la gente de afuera? Bill tosió 2 veces más y luego dio otro sorbo a su bebida. Esos cabrones intentaron robarnos, así que los maté. No esperaba encontrar riquezas inesperadas en su campamento. Mira este vino. No es muy bueno, pero sigue siendo vino. Siguieron caminando y esta vez escuchando el sonido de guitarras y cantos. Esta vez vieron a varios zombies rodeando un árbol, todos mirando hacia arriba y tratando de agarrar a la gente que estaba allí arriba. Abel ignoró a los caminantes que estaban abajo. Si pudiera, probablemente jugaría hasta morir. Charles atravesó fácilmente la cabeza del caminante con una flecha. ¿Has bajado o te quedarás ahí arriba como una alondra? Después de tocar la última sección, Abel extendió la mano y agarró un puñado de hojas, esparciéndolas hacia abajo, de forma muy similar a como un actor musical esparciría pétalos de flores sobre el público después de terminar el telón. Abel se colgó la guitarra al hombro y bajó lentamente del árbol. Oye, John, ¿cómo has estado desde que me arrestaron? John se encogió de hombros. A mí también me mataron los detectives de Pinkerton. Javier le dio una palmadita a John en el hombro. Todo es por las presiones de la vida, ¿verdad? Esos detectives de Pinkerton no son tan confiables como nosotros. Una severa voz femenina salió de detrás de los arbustos. Tilly, córtales la cabeza, no los hombros, así, córtalos fuerte, así es, buena chica, hiciste un gran trabajo. La tía Susan le estaba enseñando a Tilly a matar caminantes. Tilly nos hizo una hacha para partirle la cabeza a un caminante en dos. Parecía resistirse, pero Susan parecía complácida. Dutch, Mika, ustedes dos también están aquí, cabrones. Debería darles una lección. Mientras hablaba, Susan sacó una escopeta de detrás de ella y le apuntó a Mika. Mika rápidamente hizo un gesto con la mano. Oye, hermosa dama, cálmate. Me equivoqué la última vez. Prometo no volver a cometer un error. Susan se abalanzó y le estrelló el cañón de una pistola en la cara a Mika. Mika sintió que se le iba a romper la nariz. Ah, todos tienen que darme una paliza cuando me vean. Cuando pasaron por un pequeño pueblo, descubrieron que el mundo había cambiado dramáticamente para ellos y a través de los periódicos se enteraron que su hora ya había pasado. En una biblioteca, como era de esperar, no había caminantes. Mary Beth y Kieran estaban leyendo una novela cuando vieron que alguien se acercaba y se pusieron alerta de inmediato. Sin embargo, al ver que eran Dutch y su grupo, se relajaron al instante. Hola chicos, vosotros también estáis aquí. Mary Beth dejó escapar un suave suspiro y luego continuó leyendo su novela. Bill se acercó, sonriendo mientras rodeaba el cuello de Kieran con el brazo. Los hijos de la pandilla O'Driscoll también están aquí. Maribeth es miembro de una pandilla y Mary Linton es la amante de Arthur. Dentro de un hotel, había bastantes caminantes, y varios de ellos golpeaban la puerta. John y Jack dispararon y acabaron con ellos fácilmente, luego llamaron a la puerta. La puerta se abrió y fue Strauss quien la abrió. Se sorprendió mucho al ver a John y a los demás, pero Trelawney estaba inusualmente tranquila, como si ya supiera que venían y ya hubiera servido el té. Nos sentimos poco hospitalarios, ya que solo hay unas pocas tazas de té disponibles y sería difícil encontrar agua caliente en este ambiente. Todavía había alguien en la cama, profundamente dormido bajo las sábanas. John se acercó y le dio una palmada en la pierna. Tío, levántate. Es hora de arreglar la cerca. El hombre de mediana edad se frotó los ojos tras despertarse sobresaltado. Ya estamos aquí, ¿no me deja dormir un poco? Jack se apoyó en la pared y se sintió decepcionado. Tío, llevas mucho tiempo descansando. Es hora de levantarse. En el supermercado, vieron a Lenny comiendo algo. Hola, ¿quieres comer algo también? Nunca había visto estas cosas, pero sé que son comida y están muy ricas. Molly estaba bebiendo refresco cerca, y cuando vio llegar a Dutch, roció el refresco que tenía en la boca directamente sobre la espalda de Lenny. Dutch, mi héroe, ha venido a salvarme. Sabía que no me abandonarías. Dutch se rió torpemente. Vaya, señorita Molly, realmente estamos destinados a conocernos. En ese momento, oyeron un disparo. Una mujer valiente caminaba por la calle, matando a los zombies que la atacaban de un solo golpe. Hola a todos, ¿alguien sabe qué está pasando? John se acercó a ella y la abrazó. Sadie, me alegra mucho verte. Sadie le dio una palmadita a John en la espalda. Yo también. Sadie abrazó a Abigail y reconoció a Jack de un vistazo. Después se pusieron en marcha de nuevo y frente a un banco vieron caras conocidas que hacía tiempo que no veían.
Cuando llegó el apocalipsis, las puertas de la bóveda se abrieron, y los ricos y quienes aspiraban a serlo entraron corriendo y se llevaron el dinero. Pero el dinero ya no valía nada, pero seguía siendo un banco, lo que inevitablemente despertaría la desesperación. 2 hombres y una mujer salieron corriendo. La mujer era Henry Kirk, y los 2 hombres eran Mike Calland y David Calland. Los 3 no lograron llegar a la montaña nevada después del atraco a Blackwater. Al ver a Javier, Henry corrió emocionada a abrazarlo. Después de todo, ambos habían sido buenos amigos. Al ver esto, Lenny se rascó la cabeza con torpeza. Siempre había amado a Henry en secreto, pero nunca había tenido la oportunidad de expresar sus sentimientos, pero esta era una oportunidad. Lenny se acercó y, justo cuando se reunía el coraje para hablar, Henry lo abrazó, haciendo que Lenny se sonrojara instantáneamente. Los 2 hermanos Calland levantaron emocionados el saco que tenían en las manos. Mira, Dutch, esto está lleno de dinero, dinero que nunca hemos visto antes. Mike y David también son luchadores muy fuertes. Mike es bueno en el combate cuerpo a cuerpo y David es bueno en puntería. Ahora, excepto a Arthur, toda la pandilla de Van der Linde está presente. Se embarcarán en un viaje para encontrar a Arthur y descubrir la verdad de este mundo. La tía Susan caminó lentamente hacia la habitación de Clementine, pero Larry de repente se levantó y extendió una mano para detener a Susan. Bandidos, deténganse. Son unos matones del apocalipsis. Miren lo que le han hecho a mi hija. ¿Y ahora quieres llevarse nuestras últimas provisiones? Les digo que no. Lily se levantó lentamente del suelo y, aterrorizada, agarró la mano de Larry. Papá, no pelees con ellos. Deja que se lleven lo que quieran. Al menos seguimos vivos. Susan se cruzó de brazos y miró a Larry con ojo. ¿Me estás amenazando? En tu estado actual, ¿a quién crees que puedes amenazar? Te diré que el hecho de que no te hayamos matado es la mayor compasión que podemos mostrarte. Ahora, apártate de mi camino. Aunque Larry sabía que no podía vencerlos, aún tenía que mantener su puerta imponente. Perra, sal de aquí ahora mismo. ¿Eres la madre gente? Si no sacas a tu gente de aquí, te agarraré del cuello y te romperé la garganta. Cuando Mika escuchó a Larry decir eso, no pudo evitar estallar en risa, lo que provocó que Charles le diera un puñetazo en la espalda, lo que le hizo toser incontrolablemente. Susan se arremangó y los miró amenazadoramente. ¿De verdad? Les mostraré las consecuencias de faltarles el respeto a las mujeres. Larry levantó el puño. Si tienes agallas, entonces muéstrame. Antes de que pudiera terminar de hablar, Susan le dio un puñetazo a Larry en el estómago. Mientras Larry se doblaba de dolor, Susan le agarró la cabeza y lo empujó hacia la caravana que estaba junto a ellos. La cabeza de Larry se golpeó con fuerza contra la caravana. El crujido les reveló cuánto le dolía. Larry se agarró la cabeza con dolor y se quedó tendido en el suelo, pero incluso con ese dolor, seguía murmurando maldiciones en voz baja. Lily corrió al lado de Larry, presionó una mano contra su cabeza y cubrió su boca con la otra, y susurró palabras reconfortantes en su oído. Papá, basta. Deja de hablar. No podemos poner una prueba de paciencia. Solo da lo que quieres. No podemos cambiar nada. Mientras Carly observaba a Susan acercarse paso a paso, instintivamente se hizo a un lado para dejarle paso. Susan la ignoró por completo, pero luego se agachó y le dio unas palmaditas suaves en la cabeza de Jack. A los ojos de Jack, la expresión de Susan era muy dulce, igual que la de su madre mirándolo. Pero a los ojos de Katja, Susan parecía amenazar a su hijo y, al mismo tiempo, a ella misma. Si se atrevía a dar un solo paso en falso, Susan capturaría a su hijo. Susan llegó a la puerta de Clementine. En ese momento, Clementine estaba escondida detrás de la puerta, apretando la espalda contra ella, como si temiera que alguien entrara en cualquier momento. Niña, no tengas miedo. No somos asesinos indiscriminados. Solo queremos hablar contigo, quizás pedirte indicaciones o algo. Para no hacerte daño. ¿Tienes miedo de ese cabrón rubio? Sal, no dejaré que te haga daño, confía en mí. Las suaves palabras de Susan tranquilizaron un poco a Clementine, pero ella todavía no se atrevió a abrir la puerta, sin estar segura de lo que le esperaba. Pero Clementine lo pensó de nuevo y se dio cuenta de que no tenía otra opción. Resistirse solo les agotaría la paciencia. Si no hacía lo que le decían, sus posibilidades de sobrevivir serían escasas. Así que era mejor hacer lo que le decían en ese momento. Pensando en esto, Clementine se apartó lentamente de la puerta. Miró por la mirada, pero a su altura, ni siquiera podía ver a través de ella, así que no tenía ni idea de lo que pasaba afuera. Extendió lentamente la mano y agarró la cerradura.
Respiró hondo y giró lentamente la cerradura, luego el pomo. La puerta se abrió y Clementine vio a Susan, de cuclillas en el suelo, sonriendo al saludarla. Susan acarició suavemente el cabello de Clementine. ¡Qué niña tan encantadora! ¿Cómo te llamas? Clementine no se inmutó ni evitó el toque de Susan, dejándose acariciar el cabello. Me llamo Clementina. Susan tomó la mano de Clementine. Te prometemos que no te haremos daño. Ven conmigo, ¿qué tal si salimos a divertirnos? ¿Qué más podía hacer Clementine? Solo pudo asentir, como un gatito indefenso. Al ver a Mika, Clementine se escondió inmediatamente detrás de Susan. Al ver esto, Mika le hizo una mueca maliciosa a Clementine y, como era de esperar, Susan le dio un sermón. Tosió 2 veces holandés. Ante todo, no mataremos a inocentes indiscriminadamente. Si insisten en luchar contra nosotros, los mataremos sin duda. Pero mientras no entren en conflicto con nosotros, no los tocaremos. En segundo lugar, no estamos aquí para robarte. Simplemente no hemos visto a ningún superviviente por mucho tiempo, así que queríamos saludarte e intercambiar algunos suministros. Por supuesto, si quieres venir con nosotros, eres bienvenido. Por fin, creo que podemos coexistir pacíficamente. Después de todo, en este mundo escasamente poblado, tenemos que sobrevivir juntos. Tendremos mejores campamentos en lugar de vagar sin rumbo. Para lograrlo, creo que es mejor que cooperaremos. Larry estaba a punto de decir algo, pero tan pronto como se levantó, Mike lo agarró por el cuello y lo arrojó contra la casa rodante. Estoy harto de la ira y el desdén en tu cara. ¿Qué derecho tienes a decir tonterías delante de nosotros? Si te atreves a decir una palabra más, te arrancaré todos los dientes uno a uno y te los meteré en la boca. David corrió y agarró a Mike. Oye, ¿no nos dijo Oseas que controláramos nuestro temperamento? Podemos dejar esto en manos de otros. No tenemos por qué ser tan groseros. En ese instante, Larry pareció ver a un salvador. Sí, chicos, David le dio un puñetazo a Larry en la cara y luego una fuerte patada en el estómago mientras yacía en el suelo. ¿No puedes controlar tu temperamento? ¿Cómo te atreves a amenazarnos delante de tantos? ¿Por qué no te mueres? Al ver esto, Lily se enfureció tanto que le apuntó a David, pero antes de que pudiera decir nada, Mike ya la había agarrado por la muñeca. Mike la presionó un poco, y Lily soltó la mano con dolor, dejando caer el arma al suelo. Deberías alegrarte de que no fui yo quien lo tocó, de lo contrario, ya estaría muerto. Lenny se acercó a Javier en silencio. Gané. Esa barrita energética es mía. Javier suspiró, sacó una barrita energética de su mochila y se la entregó a Lenny. Estos dos siguen sin poder dejar atrás sus tendencias violentas. Debería haberlo pensado mejor antes de apostar contigo. Lenny se encogió de hombros. Entonces deberías aprender de Charles. Él cree que los dos son incorregibles, igual que yo, así que no aposté con él. Mientras tanto, Bill y Sean trajeron a Lee y a los otros dos. Lee se quedó atónito al ver tanta gente en su campamento. Al ver a Lee, Clementine corrió junto a Susan, lo abrazó y luego le susurró algo. El malo del que hablo es el del pelo largo y rubio. Tienes que tener cuidado con él. Mika se burló con indiferencia. Podrías hablar un poco más bajo. Te oigo perfectamente. Aunque tiembles de miedo, te oigo. Claro, lo último me lo inventé yo. Luego se giró y señaló a Charles. No hay necesidad de tocarme esta vez. Y si me tocas de nuevo, te quemaré todo el pelo. Charles puso los ojos en blanco al ver a Mika, que no podía decir nada. Strauss se subió las gafas con cuidado y se agachó para mirar a Mark, que yacía a sus pies, retrocediendo unos pasos. Bill, ¿lo mataste? Siento que no respira. Oseas se acuclilló junto a Mark y le dio una palmadita en la mejilla. Levántate. Sé que estás despierto. Si no te levantas, usaré mi pistola para que tu gallo te despierte. Al oír esto, Mark se dio cuenta de que algo andaba mal. Si no se levantaba pronto, el hombre atacaría a su gallo. Así que se levantó rápidamente y se sacudió la suciedad de la ropa. Al ver esto, Sean señaló a Mark con disgusto. Oye, te despertaste hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Sabes lo cansado que estoy de haberte cargado hasta aquí? Karen se acercó a Sean y lo besó suavemente en los labios. Parece que alguien está muy cansado. ¿No podrás aguantar mucho más esta noche? Sean le tomó la mano a Karen. Claro que no, mi actuación esta noche sin duda será buena. Tilly le recordó desde un costado. Parece que esta es la 90ª vez que escucho esa frase. Sean se sonrojó al instante. Oye, ¿puedes no interrumpir?
¿Y acaso necesitas recordar esto? Bill irritadamente con picardía. Kieran, ven aquí y dame un abrazo. Kieran se paró junto a Mary Betty empresarial con la cabeza con firmeza. Swanson se rascó la mejilla con el dedo. ¿Quieres aprovechar esto para tocarle el trasero otra vez? Molly estaba de pie junto a Dutch, tapándose la boca con su abanico y sonriendo suavemente. Bill le dio una palmadita a Kenny en el hombro con desagrado. No lo hice a propósito. Ya lo he dicho antes. No soy gay. Pearson sospechó. ¿Cree este tipo que lo ha ocultado todo bien? Trelawney asintió. Aunque realmente no me importa, creo que probablemente sea así. Al oír esto, Kenny entró en pánico. Se soltó de Bill al instante, corrió hacia Duck y lo levantó. Carter también corrió a revisar las heridas de Kenny, pero tras examinarlo un rato, no encontraron ninguna. Kenny miró horrorizado al sonriente Bill y pensó. Realmente es un hombre gay. Mientras Bill revisaba si quedaban armas, aprovechó para pellizcarle el trasero a Kenny. Si Kenny no hubiera esquivado rápidamente, Bill podría haberle atacado el pene. Bill explicó que necesitaba revisar más a fondo para eliminar cualquier amenaza potencial. Mirando a la asustada Clementine, Lee tragó saliva con dificultad, luego miró a Dutch, quien tenía una presencia imponente, y dijo. No sé qué quieres, pero veo que nuestros compañeros no están gravemente heridos, así que no quieres matarnos, ¿verdad? Toma lo que quieras. Larry casi vomitaba por las patadas de David. Yacía en el suelo, sin ganas de levantarse. Estoy herido, ¿no lo ves? No soy humano. ¿Acaso soy humano? Oseas se acercó a Lee, quien miró al amable anciano y sintió que la crisis no debería ser difícil de resolver. Señor, aunque piense que somos ladrones que queman, matan y saquean, lo que ve no es necesariamente la verdad. Aunque fuimos malos en el pasado, los tiempos han cambiado. Incluso podemos hacer las paces con la policía. Así que puede confiar plenamente en nosotros, siempre y cuando no cometa ninguna insensatez. Cuando el tema giró hacia la tontería, Oseas se volvió hacia Dutch, quien solo pudo asentir torpemente. Tienes razón. Justo cuando Lee estaba pensando si podía confiar en Oseas, Sadie silbó. Hola a todos, tenemos un invitado. Todos apuntaron sus armas hacia donde señalaba Sadie. Después de que la hierba se sacudiera un par de veces, un grupo de personas con capuchas de bandidos salió corriendo. Treu, controla a estos, una docena o más de ellos. Cuando el líder de los bandidos, Jack, vio a Dutch y a sus hombres, quedó atónito. Algo andaba mal. Cuando vinieron a explorar la zona antes, solo había unas pocas personas. ¿Cómo es posible que de repente haya tanta gente? En ese momento, Treu salió corriendo. Arrodíllense, malditos bastardos, jefe, ¿nos equivocamos de lugar? Esto no es lo que vimos antes. Aunque Gecko llevaba una capucha, sus ojos eran visibles, revelando su miedo interior. Gecko era, sin duda, un hombre completamente malvado. Y ni hablar de los desconocidos, incluso si sus compañeros decían algo inapropiado, vaciaba su cargador y los enviaba al más allá para que se arrepintieran. Pero Gecko tenía algo de sentido común. No tenía tanta gente como el otro bando, excluyendo mujeres y niños. De repente, Gecko pensó en lo maravilloso que sería dormir en la tienda. ¿Deberías encontrar la oportunidad de escapar? Esperaba que los del otro lado no reaccionaran demasiado rápido. Gecko tosió levemente. En realidad vinimos a hacer un trato. Mira las armas que tenemos y los pasamontañas que llevamos. ¿Qué podemos conseguir un cambio? Claro, si no es suficiente, puedo añadir más, pero primero tendremos que hacer otro viaje al campamento, ya que la mayoría de nuestras provisiones están allí. Al ver que el otro bando permanecía impasible, Gecko tragó saliva con dificultad. ¿Por qué no dijeron nada? Quizás debería huir. Si pudiera derrotarlo o no, dependería del destino. Sin embargo, podía dejar que Drew cargara con la culpa. Entonces Jack se volvió hacia Drew y le dijo. Oye, hermano, tengo un plan, pero al darse cuenta de la vuelta, descubrió que Drew había desaparecido sin dejar rastro. Maldita sea. ¿Cómo escapó? ¿No le dispararon esos tipos al verlo correr? En fin, déjenlo ir. Quizás regresó a buscar ayuda. Pero después de unos segundos de este enfrentamiento, Drew regresó y Jack lo miró sorprendido. ¿Encontraste a tu ayudante tan rápido? Drew bajó la cabeza, frustrado. También hay gente apuntándonos por detrás. Cuando Jack se dio la vuelta, vio a John y a su hijo Jack a caballo, apuntándoles con armas. Dutch, ellos fueron quienes nos robaron el venado. Jack y yo acabamos de matar a un grupo y luego tomamos su campamento. Ahora les toca a ellos.
Al oír la voz ronca a sus espaldas, Gecko supo que todo había terminado. Oye, ¿podemos hacer las paces? Safie levantó la mano y mató a Jack de un disparo. Treu miró horrorizado a Jack caído y pensó. Matarlo debería impedir que me mate, ¿no? Entonces John le disparó a Drew en la cabeza por detrás, destrozándosela. El resto de los bandidos fueron abatidos antes de que pudieran reaccionar al primer disparo. Con eso, los bandidos fueron aniquilados. Los miembros del equipo de Lee estaban tan asustados que no se atrevían a respirar, temiendo ser los siguientes. Tras retirar los cadáveres de los ladrones, toda la banda de Van der Linde se reúne en la pequeña posada. John se acercó, miró a su alrededor, pero no vio al anciano. ¿Dónde está el tío? ¿A dónde fue? ¿Tuvo una muerte heroica? No encuentro su lápida. Abigail señaló la posada que estaba detrás de ella. Ha estado moviendo la cola y durmiendo desde que llegamos. Probablemente esté durmiendo profundamente ahora mismo. ¿Quieres despertarlo? John irritante. Déjalo dormir. De todas formas, no nos iremos a ningún lado pronto. ¿Pero qué pasó con esta gente? ¿Se te ocurrió algo con ellos? Oseas le dio una palmadita a Lee en el hombro. Parece que este caballero ya sabe lo que debe hacer. Quizás necesitemos darle un poco más de orientación, o tal vez no. Lee miró con los ojos abiertos y horrorizado a Oseas, quien tenía un rostro amable y afable a su lado. Luego miró a Clementine, quien tenía la cabeza enterrada entre su ropa. Lee entonces miró a Kenny, que sostenía a su esposa e hijos. A Dak, que observaba a estas personas con una mezcla de miedo y curiosidad. A Carter, que no se atrevía a abrir los ojos. A Carly, que conscientemente guardó su pistola en su cinturón. A Larry, que estaba acostado en el suelo. Y a Lily, que estaba acostada junto a Larry, consolándolo. Entonces Lee miró a su alrededor y vio que la mayoría de los extraños que lo rodeaban eran hombres grandes y corpulentos. Lee sabía que si quería vivir, tenía que obedecer. Si tenía la capacidad de resistir, definitivamente no debía intentar ser valiente. Mira lo que le pasó a Larry. Ese tipo seguía tendido en el suelo, agarrándose el estómago y gritando de dolor. Sufría tanto que ya no estaba enojado, y ni siquiera sufrió un infarto. Sabemos lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer es escucharte. Haremos lo que nos pide y jamás nos opondremos. Oseas entusiasmado. No te pongas tan triste. Dijimos desde el principio que nos ayudaríamos mutuamente porque todos estamos vivos. Pero esos bandidos nos atacaron sin motivo alguno, lo cual fue absolutamente intolerable, así que los matamos. Las lágrimas corrieron por el rostro de Lily mientras miraba a Oseas. No hicimos nada malo. ¿Por qué perturbaste nuestras vidas sin motivo alguno, e incluso nos disparaste? Ni siquiera disparaste cuando viste a esos bandidos. Dutch se puso las manos en las caderas y dio un paso adelante lentamente. Ese solo paso hizo que Lee y los demás retrocedieran instintivamente. No sabían qué estaba tramando Dutch, pero el aura de autoridad y la presión invisible que emanaba de él les producían escalofríos en la espalda, haciéndoles temer que pudiera sacar su arma en cualquier momento. Pero Dutch los miraba con calma, sin que su ropa se balanceara. No fijó la mirada en nadie y permaneció tan quieto como una estatua. Señora, nunca he dicho que somos buenas personas. Como no entiende lo que hacemos, tendré que explicárselo. Somos un grupo de vaqueros, ladrones, forajidos, y cualquier palabra que considere mala puede usarse para describirnos. No les hicimos daño a ninguno de ustedes con intención. Esto no significa que hayamos cambiado de opinión ni que queramos abandonar nuestras actividades delictivas y convertirnos en buenas personas. Solo queremos ser empresarios. Habla con todos los supervivientes como es debido y haz un trato. Si están dispuestos a seguirnos, les daremos la bienvenida. ¿Por qué no ves a nadie que no se parezca a nosotros? Eso se debe a que algunas personas aún nos temen o sufrir accidentes al seguirnos, como caídas o ataques de caminantes. Protegeremos a estas personas, pero no les daremos un cuidado especial, porque son aliados, no familia. Así que hicimos todo esto para sobrevivir mejor. Dispararte fue solo el último recurso. Necesito garantizar la seguridad de nuestra gente. Después de que Dutch terminó de hablar, todo el campamento quedó en silencio y Lee y los demás centraron su atención en Dutch. Lily mordió el labio inferior, con la garganta agitada, pero no pudo pronunciar palabra. El silencio reinaba a su alrededor, y el latido palpitante de su corazón le recordaba que no debía hablar en absoluto. Si lo hacía, ¿quién sabía lo que le harían? Pero la situación no puede quedarse estancada para siempre. Alguien tiene que intervenir y suavizar las cosas, calmando la incomodidad.
Pero ¿quién es el mejor candidato? No hace mucho, en un camino rural, dos hombres caminaban uno tras otro. El que iba delante llevaba un bidón de gasolina vacío, y parecía que buscaban gasolina. Tenían los labios ligeramente fruncidos, como si pensaran en algo feliz. Caminaban con soltura y naturalidad, sin preocuparse por la gasolina, sino más bien con un destino específico en mente. El hombre que iba delante se llamaba Andy, y el que iba detrás se llamaba Dandy. Ya habían decidido que su destino era el motel donde se alojaba Lee. Al igual que los bandidos, los dos hombres llevaban mucho tiempo observando a Lee y a su grupo. Quizás porque llegaron en otro momento y observaron desde otro lugar, nunca se toparon con ellos. De todos modos, está bien. Estos bandidos matan a cualquiera que ven, y Andy y los demás también los consideran una amenaza potencial. Sin embargo, como no pueden salir de sus casas, solo les queda esperar que no los ataquen. Y ahora, pronto sabrán que su sueño se ha hecho realidad. Andy y Danny oyeron disparos provenientes del motel. Tras intercambiar una mirada, ambos se adentraron instintivamente en el bosque cercano, se escondieron tras los árboles y esperaron en silencio. Después de que cesaron los disparos, Dandy miró hacia el hotel, pero aún quedaba un largo camino por recorrer, sin mencionar que ahora estaban en un bosque, por lo que su vista estaba bloqueada por los arbustos y árboles frente a ellos. Danny solo vio unos cuantos pájaros que huían hacia el cielo. Luego se giró para mirar a Andy, quien fruncía el ceño, se frotaba la barbilla y agitaba el bidón de gasolina con la otra mano. Dandy, ¿crees que están peleando entre ellos? Dandy negó con la cabeza. No sé, pero los disparos sonaban muy densos, y no parecían provenir de una ametralladora. Parecían más bien un grupo de personas, cada una con un arma y disparando. Andy se rascó la cabeza. Pero después de observar durante los últimos días, la gente del hotel no debería tener tantas armas. ¿Será que los bandidos encontraron a este grupo antes que nosotros? Los ojos de Danny se abrieron de par en par al oír esto, y luego miró al frente. ¿Eso no significa que nuestro plan está arruinado incluso antes de empezar? Sabes que esos bandidos son despiadados e imprudentes. ¿Qué hacemos ahora? Andy soltó una risa fría. ¿Qué más podemos hacer? Tendremos que conformarnos con lo segundo y colarnos en su campamento para ver si esos bandidos nos han dejado algo. Necesitamos gasolina. Andy y Danny se escabulleron sigilosamente a un costado del hotel. Se escondieron tras los arbustos y escucharon en silencio el discurso de Dutch. Andy se frotó las 7 con impaciencia, con la nariz crujiente. Dios mío, ¿por qué hay un olor tan fuerte a sangre aquí? ¿Me falla la nariz o huelo algo raro? Si es sangre de verdad, ¿por qué no hay zombies aquí? Danny también estaba muy preocupado. ¿Es ese el líder de los bandidos? Estos bandidos parecen vaqueros, y con tantos disparos, ¿cómo es que no murió nadie? Andy suspiró. Supongo que los ladrones tienen demasiadas balas y solo disparan para intimidar a esta gente. No para de parlotear, pero no entiendo ni una palabra. Me resuena en los oídos y huele a sangre muy fuerte. Creo que deberíamos irnos. Esta vez no podremos saquear este lugar. Antes de irse, Danny quiso echar un último vistazo a los bandidos. ¿Por qué han cambiado de aspecto estos tipos? Recuerdo que antes vestían como ladrones de bancos despiadados en una película. ¿Por qué se han cambiado de ropa de repente? ¿No son los mismos bandidos de antes? Andy se quedó atónito. Parecía haber adivinado algo, pero al volver la vista al hotel, vio una mirada penetrante que lo observaba fijamente. A Andy se le erizaron los pelos al instante. Se sintió como una oveja acechada por un lobo hambriento. Intentó huir, pero no pudo, porque una flecha pasó junto a su oreja y finalmente se clavó en un árbol, con la cola aún temblando. Ahora ambos sabían que no podían escapar. Antes de que Charles pudiera hablar, Andy cambió de actitud, puso cara de franqueza, levantó el bidón de gasolina y salió lentamente de entre los arbustos. Pero tan pronto como salieron de los arbustos, se quedaron estupefactos, no porque hubiera tanta gente allí, sino porque vislumbraron los cadáveres apilados junto a ellos. Al voltearse para observar con atención, se dio cuenta de que los bandidos que una vez conocieron habían desaparecido. Estaban muertos, más que muertos. Ni siquiera podía convertirme en zombies. Cuando Andy volvió a mirar a Dutch y a los demás, su anterior actitud indiferente había desaparecido. Ahora, su rostro se llenó de terror. De repente, sintió que los bandidos eran tan amables y afables, y que sería mejor que se enfrentaran a ellos ahora. Andy intentó toser levemente para calmarse, pero el fuerte olor a sangre le hizo toser incontrolablemente. Andy no toleraba el olor a sangre. Al contrario, lo disfrutaba.
Pero bajo tanta presión, no podía calmarse. Al final, Danny tomó la lata de gasolina de Andy y la agitó frente a Dutch y los demás. Hola a todos, no tenemos malas intenciones. Además, aunque las tuviéramos, no nos atreveríamos a tocarlos. Finalmente, estamos aquí para intercambiar provisiones. Cambié el bidón de gasolina en mi mano. Está vacío, podría levantarlo con un dedo. Así que nos gustaría intercambiar comida por su gasolina extra, ¿les parece bien? Después de decir esto, Danny le entregó el bidón de aceite a Andy, indicándole claramente que si la otra parte estaba de acuerdo, Andy iría a intercambiarlo con ellos. Andy se limpió la baba de la comisura de la boca, forzó una sonrisa e intentó mantener la calma lo mejor que pudo. Dutch y su grupo se miraron con ojos interrogativos, mientras que Lee y su grupo estaban llenos de confusión. ¿Por qué vendría alguien a intercambiar provisiones en ese momento? Cuando Lily vio que alguien se acercaba, se volvió hacia Dutch y le dijo: ¿No dijiste que te gustaba intercambiar suministros? Hay dos personas frente a ti que quieren intercambiar suministros. ¿Por qué no vas a hablar con ellas? Dutch ignoró por completo a Lily, mientras Molly se acercaba a su lado. Ante la mirada inquisitiva de Lily, Molly le dio una bofetada, diciendo: No necesito que le enseñes a Dutch a hacer las cosas. Lily estaba enojada, pero no podía desahogar su ira. Larry se levantó lentamente del suelo, con el rostro lleno de ira, pero al final no dijo nada. Oseas le alborotó a Lee, quien se reclinó ligeramente y asintiendo. Se arrodilló, consoló con ternura a Clementine y luego le dio unas palmaditas en la cabeza. Nuestra gasolina es para viajes futuros, y ya sabes que es difícil encontrarla hoy en día, pero aún así acepta este trato porque ni siquiera tenemos tanta comida como gasolina, así que ¿qué nos puedes ofrecer? Andy se quedó atónito al ver que era Lee quien hablaba. ¿Por qué nos hablaba él? ¿No debería ser el hombre del sombrero negro quien hablara, dada la situación actual? Sin embargo, cuando Andy vio que por fin alguien le había hablado, se recompuso rápidamente. Aunque no quería hacerlo, ahora estaba en un aprieto y no le quedaba otra opción que arreglárselas por un tiempo. Te falta comida, ¿verdad? Mi casa está cerca y es una granja. Tenemos comida de sobra. Si nos das gasolina, podemos compartir algo contigo. Mika señaló los cadáveres de los ladrones. ¿Cuál es tu relación con esos tipos? Danby agitó las manos repetidamente. No somos cómplices de esos ladrones. También los conocemos. Patrullan cerca de nuestra granja todos los días y nos exigen comida todos los días. Es como si les pagamos dinero por protección. Andy ascendió. Así es. Necesitamos gasolina porque nuestro generador se ha quedado sin combustible. Hay una cerca eléctrica alrededor de nuestra granja, y es la cerca la que mantiene a raya a los caminantes. Ahora que el generador se ha quedado sin combustible y la cerca sin electricidad, tuvimos que salir a escondidas a buscar gasolina cuando los ladrones no estaban cerca, y así fue como te conocimos. Oseas se giró para mirar a Trelawney, quien aparentemente levemente, como si supiera algo. Strauss también presentía que algo andaba mal con los dos hombres, como si el bidón de gasolina fuera solo una excusa y que en realidad podría tener otras intenciones. Tras escuchar su explicación, Lee sonó de arrepentimiento aliviado. Ya no tenéis por qué tener miedo. Los bandidos han sido asesinados por los vaqueros, y necesitamos vuestra comida para poder hacer un trato. Los ojos de Kenny se abrieron de par en par. Oye, Lee, ¿accediste tan fácilmente? Mira a esos dos, no tienen ningún contenedor encima, salvo bidones de gasolina. ¿De dónde van a sacar comida para intercambiar con nosotros? Andy explicó rápidamente. Como dije, nuestra granja no está lejos de aquí. Si quieres, puedes visitarnos. Nuestra granja es bastante grande. John le susurró a Abigail al oído. Tengo la sensación de que algo no está bien. Abigail molesta. Si incluso tú puedes sentir que algo anda mal, entonces sí que hay un problema. John sonrió. ¿En serio? Jack, que estaba de pie frente a ellos, se inclinó hacia atrás y le susurró a John al oído. Papá, mamá parece estar consolándote. John se dio cuenta de que Abigail no le había creído antes. Al final, como Andy dijo que la granja era grande y tenía mucha comida, ¿por qué no ir? Así que todos fueron a la granja. Andy y Danny, que iban delante, se miraron con expresión preocupada. Danny le habló en voz baja a Andy. ¿Por qué los invitaste a la granja? ¿Ya olvidaste lo que hacemos? Andy apretó los dientes, casi escupiendo cada palabra. ¿Crees que nos dejarán ir si no hago algo? Además, si nos vamos solos, ¿crees que no nos seguirán?
El grupo se dirigió a la granja junto, con Andy y Danny a la cabeza, Dutch y Osias detrás de ellos, Lee y su grupo en el medio, y John y su grupo en la parte de atrás. Clementine miró a Dutch, que estaba frente a ella, y luego a John, que estaba detrás. Miró a John, que estaba más cerca de ella, con una mezcla de miedo, aprensión y timidez. ¿Puedo susurrarte algo? Por favor. John miró a Clementine a sus grandes ojos llorosos. Miró a izquierda y derecha, y finalmente, asegurándose de que Clementine realmente lo miraba, asentándose. Por supuesto, ¿por qué no? Clementine sonriendo y acercándose suavemente. Gracias. Entonces Clementine tiró de la manga de Lee, y Lee se agachó, acercando la oreja a su boca. ¿Qué pasó? Clementine le agarró la manga con una mano y tiró de su propio dobladillo con la otra. Mi sombrero se ha ido. Lee miró el cabello de Clementine y de repente abrió mucho los ojos. Perdona, estaba un poco tenso ahora mismo y no me di cuenta de que faltaba tu sombrero. ¿Recuerdas dónde lo viste por última vez? Clementine bajó la cabeza y pensó con detenimiento. Estaba en medio del hotel, dibujando. Recuerdo haber dejado mi sombrero en el capó del coche, pero al subir, no lo encontré. Entonces creí ver una figura con el rabillo del ojo y caminé lentamente hacia allí, pero la figura desapareció. Sin embargo, encontré un agujero en la pared de allí. A juzgar por su tamaño, calcula que solo niños pequeños como Dak y yo podríamos pasar. Si fuera un adulto, sería una persona muy delgada. Tras oír esto, Lily se giró para mirar a Clementine, quien parecía algo sorprendida y molesta. ¿Quieres decir que viste a alguien colarse en nuestro campamento? Cielos. Llevo tanto tiempo sentado en el techo del vehículo y no he visto nada. Mika rió entre dientes. Si no te hubiéramos derribado, probablemente seguirías ahí sentado después de que todo tu campamento fuera destruido, como una gallina ciega. Puede que incluso hubiera un nuevo donde estabas sentado. Lily estaba enojada y avergonzada. Las palabras de este tipo eran demasiado horribles. Naturalmente, Larry se sintió afectado al ver a su hija humillada. Sus viejas heridas ni siquiera habían sanado cuando olvidó el dolor. Tú, antes de que pudiera terminar una palabra, David lo pateó al suelo y le dijo: cállate. Mika se ajustó el sombrero. Parece que ya no soy el tipo más pesado. John se dio la vuelta y le dio un puñetazo a Mika en el estómago. Cállate tú también. Mika se frotó el estómago. Oye, briqueta de panal, ya tienes esposa y sigues defendiendo a otra mujer, una completa desconocida. ¿Ya no quieres a Abigail? Si no, déjame intentarlo. Abigail le dio una bofetada a Mika y luego le estrechó la mano dolorida. Perra, cuida tus palabras. Mika abrió y cerró la boca, imitando a un zombi ejercitando los músculos bucales. Bueno, es broma, ¿tienen que tomarse esto tan en serio? Después de que todos guardaron silencio, Lee se dio cuenta de lo que Clementine había estado diciendo y rápidamente la consoló. Clementine, no estés triste. Te ayudaré a encontrar tu sombrero. Si vamos primero a la granja, podemos buscarlo, ¿de acuerdo? Clementine se acercó con alegría. Susan, que estaba detrás de ella, observó su linda apariencia y no pudo evitar sonreír amablemente. Se acercó a Clementine. Oye, ¿puedes decirme cómo es tu sombrero? ¿Cuáles son sus características? Podemos ayudarte a localizar. Clementine se llevó las manos al pecho y miró a Susan con cierta cautela. No hay necesidad de molestarte, podemos encontrarnos a nosotros mismos. Si no podemos encontrar, que así sea. Susan acarició el cabello de Clementine y le aseguró que definitivamente recuperaría su sombrero. Clementine dudó un momento y luego comenzó a describir las características del sombrero. Es una gorra de béisbol, azul y blanca, con una gran D en el frente. ¿De verdad puedo pedirte que me ayudes a encontrar este sombrero? Susan ascendió, y entonces Mika la llamó. Mika, tengo una tarea para ti. Encuentra el sombrero de esta niña. Es una gorra de béisbol, azul y blanca, con una D en la parte delantera. Mika le dijo a Susan. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Además, no hay ni una sola pista. ¿Dónde se supone que debo buscar? Lee hizo un gesto con la mano. De verdad, no hay necesidad de molestarte. Podemos localizarnos a nosotros mismos. Susan negó con la cabeza, mirando a Lee. No te hablaba a ti. Le hablaba a la niña. Prometí hacerlo y lo haré. Mika espetó. Accediste, así que ve a buscarlo tú mismo. No me metas en esto. Hipopótamo hembra sosa, solo hablas y nada haces, pero al final, todos los demás hacen el trabajo. Tú eres el bueno, y yo sufro todo el dolor. Susan se giró y miró a Mika con ojo.
Deberías agradecernos que sigamos vivos. Ahora estás en el último puesto de la pandilla. Incluso Kieran está por encima de ti. Y yo soy quien organiza los asuntos diarios del campamento. No soy como ese viejo. Nunca soy perezosa. Si no vas, te vuelo la cabeza con una escopeta. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y miraron a Susan. Andy y Danny parecían aún más inquietos. Temían que el grupo abriera fuego de repente y los matara. Mika se frotó las mejillas y de repente se rió. Bueno, voy a buscar una gorra. No sé mucho de gorras de béisbol, pero reconozco el color y la haré. Susan se acercó y lo ignoró, mientras Mika se separaba del grupo y se adentraba en el bosque. Se volvió hacia Danny y le dijo: Oye, ¿está la granja que mencionaste más adelante? Quiero ver mi comida cuando regrese. Danny ascendiendo. Así es, nuestra granja está al final de este camino. No te perderás. En cuanto a la comida, creo que mi mamá ya está cocinando. Al ver a Mika alejarse y reflexionar sobre su actitud anterior, Lee pensó que sería mejor que alguien se quedara con él. Si perdía los estribos repentinamente, podría afectar a todo el equipo, como a Larry. Justo cuando Lee estaba a punto de irse, Clementine lo detuvo. Negó con la cabeza y miró a Lee con preocupación. De repente, Lee recordó la pesadilla de Clementine y comenzó a especular. Clementine soñó con un hombre rubio con 2 pistolas y un hombre con una cicatriz en la cara. Eran Mika y John, respectivamente. El sueño de Clementine fue sorprendentemente preciso. ¿Entonces es esto un sueño o una profecía? Clementine estaba aterrorizada de que Mika le disparara a Lee como en su sueño, y Lee compartía el mismo miedo. Pero a Larry, con su boca sucia, no lo mató Mika. ¿Significa eso que el sueño fue inexacto y que todo fue pura coincidencia? Clementine sabía cómo eran porque vio la cara de la otra persona con claridad esa vez. Lee finalmente decidió ir con Mika, y Clementine solo pudo decirle que tuviera mucho cuidado. Cuando Charles vio a Lee irse y vio la expresión preocupada de Clementine, adivinó qué le preocupaba a Clementine, por lo que dejó al grupo en silencio para seguir a Mika. Si algo realmente sucede, Charles disparará a Mika inmediatamente. Danny vio a Lee irse y recordó que parecía haber alguien más en el bosque, una mujer loca. Andy y Danny la habían visto cuando engañaban a la gente para que fuera a la granja. Andy dijo que temía que si la loca se enteraba de su operación, causaría problemas más adelante, así que los dos fueron a buscarla. Al final, solo encontraron su campamento, pero no pudieron encontrarla por ningún lado. Quizás esta sea una oportunidad para deshacerse de esa loca, para que no retrase su plan. Danny no quiere que este grupo lo destruya. Mika caminaba impaciente por el bosque. Le molestaba el grupo que lo señalaba con el dedo y le daba órdenes, pero no podía hacer nada al respecto. Sabía que si se atrevía a rebelarse contra ellos, se convertiría en el próximo John la Bomba. Mika lleva varios meses viajando por el mundo con la pandilla y nunca ha podido controlar su boca. Dicen que los problemas vienen de la boca, y ese dicho es muy cierto para Mika. Lo golpean casi todos los días por faltarle el respeto a los demás y hacer bromas sobre ellos. Al principio, ciertamente se resistió y luchó contra ellos una y otra vez, pero no pudo superar el hecho de que había demasiadas personas a las que no les agradaba. Básicamente, cada vez que alguien se burla de otra persona y se desata una pelea, varias personas se acercan y se unen para atacarlos y darles una paliza justa. Estas personas eran en su mayoría John, Jack, Charles y Susan. Los demás no participaban a menos que fuera asunto suyo, y Dutch y Osias nunca intentaron disolver las peleas. El momento en que Mekuea se enojó más fue cuando se burló del hombre mayor, quien no solo replicó, sino que además le dio una bofetada al pasar. Aunque la herida fue leve, fue extremadamente insultante. Justo cuando Mika estaba a punto de levantarse y tener una charla adecuada con el tío, John ya se había puesto de pie frente a él, por lo que Mika solo pudo disculparse con el tío con una sonrisa forzada. Y luego está Kieran, es mocoso de Odriscobone. Kieran no solo se atreve a contestarle a Mika, sino que Maribeth también le ayuda a contestarle. Lenny, ese buen muchacho, incluso le aconsejó amablemente a Mika que mientras no traicionara a la pandilla, dañara a los miembros de la pandilla o usara un lenguaje grosero, podría ganarse el respeto de todos los demás en el campamento. Pero Mika, que ya había conseguido un buen trato, quiso ir aún más lejos, lo que hizo que Lenny quisiera patearlo un par de veces. Mika es actualmente el que más trabaja en la pandilla. Kieran quiere trabajar, pero nadie más lo deja, así que le piden a Mika que lo haga.
Si no fuera por el amor de Pearson por la cocina de Pearson no es muy buena, lo único bueno es que mantiene la comida caliente. Mika podría haber estado cocinando en su lugar. Mika sin duda sabía cómo ser un buen miembro de la pandilla, pero simplemente no le parecía interesante ser un buen tipo. Después de todo, los hombres de su familia habían sido criminales despiadados durante generaciones, así que ¿cómo podía el linaje terminar con él? Mika pensó que mientras no hiciera nada demasiado malo, no lo matarían, así que ¿por qué no satisfacer sus intereses perversos dentro de esas restricciones limitadas? Mika también demostró crear su propia banda en un mundo nuevo, pero en el camino conoció a tantos sobrevivientes que apenas podía aceptar a ninguno. No entendía por qué la gente Ata era mucho más débil que la de su era. Incluso había un hombre que temía a los caminantes, que se movían muy despacio, pero aún así lo atraparon. Mika no tuvo más remedio que usar una bala a regañadientes para salvarlo, y al final, el hombre se inclinó ante él y le dio las gracias efusivamente. Esto le aburría. Sería más divertido burlarse de los pandilleros y ser golpeado por ellos. Mika. No soy un M. En resumen, Mika abandonaba repetidamente la pandilla con el pretexto de buscar provisiones, pero siempre regresaba al final y realmente traía provisiones. Ese período fue una de las pocas ocasiones en las que no fue golpeado, e incluso recibió el agradecimiento de los demás. Sin embargo, terminó con un comentario sarcástico antes de recibir otra paliza. Pero esta vez, sintió que las palizas eran más leves que antes, lo que probablemente se debía a que lo habían fortalecido y resiliente. Justo entonces, un grupo de zombies apareció de repente cerca de Mika. Mika se frotó las manos con entusiasmo. Genial, por fin llegó mi saco de boxeo. ¿Eso es todo? ¿Puedes enviar más? Mika no solo tenía 2 pistolas, sino también 2 cuchillos. Sacó 2 cuchillos de caza de su cintura y corrió hacia el caminante. Su cuchillo de caza estaba extremadamente afilado. Con cada rápido golpe, rebanaba las cabezas de los caminantes. Tras matar a los pocos caminantes más cercanos, Mika observó los cadáveres en el suelo con cierto disgusto. Estos tipos eran demasiado débiles. Cortar leña era más divertido que ellos. Así que cambió su estrategia de ataque. Como estos zombies eran incluso peores que un proyecto de construcción de mala calidad, decidió probar algo más interesante. Tras cortarle los brazos al zombie, Mika se echó hacia atrás, usó su cuchillo de caza para cortarle la barbilla y luego le clavó un cuchillo en los ojos para arrancarle las manos. Mika acertó en el momento oportuno y no mató al zombie. Luego apuñaló al zombie en el corazón, lo levantó y le cortó las piernas, convirtiéndolo en un cerdo cadáver. Mirando a los zombies que seguían moviéndose en el suelo, buscando con satisfacción. Esto era mucho más divertido que antes. De repente, una mano se posó en el hombro de Mika. Sin girar la cabeza, Mika clavó su cuchillo de caza en la espalda, matando con éxito al caminante que lo seguía. Cuando Mika giró la cabeza, vio a Lee clavándole una daga en la cabeza al zombi. Los dos lo mataron casi simultáneamente. Aunque Mika no entendía por qué Lee lo había seguido, fingió estar muy sorprendido. «Guau, bienvenido, señor, cuyo nombre no sé. ¿Qué lo trae por aquí?» «Espere, no hable, déjeme adivinar, ha venido a matarme». Tras decir eso, Mika colocó el cuchillo de caza contra el cuello de Lee. Lee no se atrevió a moverse, mientras que Charles, en el árbol, ya había preparado una flecha y estaba listo para disparar en cualquier momento. Antes de que Lee pudiera hablar, Mika le dio una palmadita en el hombro con una sonrisa. Solo bromeaba. «Si de verdad vinieras a matarme, ya estarías muerto. Bien, mata a los de allá, yo mataré a los de aquí. Adelante». Lee se sintió algo inquieto al ver a Mika seguir cazando a los caminantes. Se tocó el cuello, pero no tenía ni una gota de sangre. Mika no le había presionado el cuchillo antes. Charles ya había bajado el arco y la flecha. Siguió observando a Mika, pero también miró de vez en cuando a Danny, que se escondía tras el árbol. Charles no sabía por qué Danny había venido con ellos, pero estaba seguro de que Danny no estaba allí para matar a Mika y Lee. Tal vez Danny tenía otros aviones. Después de un tiempo, Mika y Lee habían matado a todos los caminantes aquí, pero la velocidad de Lee para matar caminantes no era rival para la de Mika. No se trata de una espada contra dos. Incluso si Lee empuñara 2 espadas y tuviera otra en la boca, no sería tan rápido como Mika. Mika limpió la sangre de su cuchillo de caza con la ropa de un caminante en el suelo y luego lo envainó. ¿Y qué haces aquí? Lee se rascó la cabeza. Estoy aquí para ayudarte a encontrar el sombrero.
Al fin y al cabo, el área que debemos buscar es tan grande que es difícil que una sola persona encuentre algo en esta zona. Mika irritante. ¿Eres una especie de águila cubierta de plumas negras? No puedo encontrarla yo solo, pero contigo sí. ¿Puedes decirme dónde se supone que debemos buscar ese sombrero? Lee señaló a Mika, su actitud cambió por completo respecto a su anterior debilidad. Oye, ese sombrero no es estúpido, significa mucho para Clementine. Mika se encogió de hombros. Así que eres un águila negra, entonces date prisa y encuentra tu lugar, o eres un perro negro que puede oler el sombrero. En ese momento, Danny, que estaba escondido detrás del árbol, salió. Caballeros, disculpen mi aparición inesperada. De repente pensé en alguien que parece encajar con los criterios de la niña. Una adulta muy delgada. Hay una mujer cerca de la granja. Está loca, igual que esos bandidos, así que creo que es la persona más sospechosa.